Hola, estimados estudiantes. Continuamos con el curso Mecánica de Fluidos, flotabilidad, estabilidad. Vamos a analizar en esta ocasión estabilidad. Entonces, cuando se habla que un cuerpo en un fluido es estable, es si éste regresa a su posición original después de haberse dado un giro pequeño en su eje horizontal. Es decir, se gira horizontalmente y si vuelve a su posición original es estable. Hay dos casos: cuando el cuerpo está sumergido por completo en el fluido o cuando está flotando en un determinado fluido. Entonces, cuando están sumergidos por completo, son estables cuando su centro de gravedad está por debajo del centro de flotabilidad. Entonces, en este caso, el centro de flotabilidad está por debajo del centro de gravedad, por lo tanto es inestable. Cuando el centro de gravedad está en el mismo punto que el centro de flotación C, es neutral. Y cuando el centro de flotabilidad está por arriba del centro de gravedad, es estable. ¿Sí? Es decir, el centro de gravedad está por debajo del centro de flotabilidad, en este caso C, que es estable. Y los flotantes, por ejemplo, una boya, un barco, una barcaza, etcétera. Estos son los cuerpos flotantes y son estables si su centro de gravedad, ese C sub G o CG, está por debajo del punto metacentro. Y ese metacentro se ubica con el cálculo de MB, ¿sí? Que es la distancia, MB es la distancia de C sub B, que es el centro de flotación, al metacentro, donde C sub G es el centro de gravedad. Entonces, son estables si el centro de gravedad está por debajo del metacentro. Acá, por ejemplo, el centro de gravedad está por debajo del metacentro, es estable. Listo, esto puede girar, ¿sí? Entonces, esa es la condición para evaluar su estabilidad. Y este MB se calcula como el momento de inercia en la horizontal de la superficie del fluido en este corte, y este es el volumen desplazado por la parte del fluido que está sumergida, o el calado, volumen desplazado del cuerpo, ¿sí? Que es la parte del calado, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos a pasos para evaluar la estabilidad de cuerpos flotantes? Primero es determinar la posición del cuerpo flotante utilizando los principios de flotabilidad, es decir, Arquímedes. Por lo tanto, en todos los libros de mecánica de fluidos, flotabilidad y estabilidad se analizan en una misma unidad porque están de la mano. Luego se localiza el centro de flotación, ¿sí? Que es con respecto, o sea, se determina con respecto del calado o de la parte sumergida del cuerpo que se está analizando. Se calcula la distancia y S sub B, que generalmente es un punto de referencia, que generalmente se toma el fondo. Se ubica el centro de gravedad, que es con respecto a todo el cuerpo, independiente de la parte, incluyendo la parte sumergida y no sumergida. Y se calcula el momento y el área también el área de la superficie de ese cuerpo. Se calcula el volumen desplazado, se calcula MB, ¿sí? Como se ha definido anterior, momento de inercia sobre el volumen desplazado. Luego se obtiene Ym sub C, que es la distancia del fondo al metacentro, que es Y sub B, o sea, la distancia de la flotación, más MB, que es calculado con esto. Si YMC es mayor que YC sub G, el cuerpo es estable. Si YM sub C es menor que YC sub G, el cuerpo es inestable. Entonces, estos son como tal los pasos a paso. Acá este ejemplo del libro de Mott, acá es la figura, ilustra el casco de una barcaza que está cargada por completo, o sea, nos da un peso de 150 kilonewton de toda la barcaza con ese cuerpo. Entonces, nos muestran el esquema, ¿sí? Entonces, la barcaza, la vista superior, la vista frontal y la vista lateral o de perfil. Entonces, pide hallar o determinar si el bote es estable. Nos dan la ubicación del centro de gravedad,
¿sí? Que en este caso es 0.8, nos dan el peso, reitero, 150 kilonewtons. Bueno, en este corte vemos la longitud, que es de aquí a acá, que son 6 metros, que se llama L. Este de acá sería el ancho, que sería 2.4 metros. La altura total de esa barcaza, 1.40. Acá el centro de gravedad se tomaría de todo el cuerpo, sería 0.7, pero acá en este caso nos lo están dando como 0.8. Vamos a trabajarlo con 0.8, que acá nos lo está indicando que ya está fijado a 0.8. ¿Vale? Entonces se termina el primer paso, que es a través de los principios de flotabilidad determinar esa posición, ¿sí? O la parte sumergida, y también mirar si el barco realmente, ese bote flota, esa barcaza flota. Entonces se calcula el X sumergido, ¿sí? O la profundidad de calado, teniendo en cuenta que el peso específico del fluido, que es agua, en este caso 9.81 kilonewton cúbicos, el largo ya dado 6 metros, el ancho 2.4. Queremos calcular no esta altura total, que es 1.4, sino que se quiere calcular la parte que está sumergida, o el calado. Listo, entonces sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces tenemos que hacia arriba actúa la fuerza de flotación y hacia abajo el peso. Entonces hacia arriba tomamos positivo la fuerza de flotación y hacia abajo el peso negativo. Entonces el peso va a ser igual a la fuerza de flotación, y la fuerza de flotación, según Arquímedes, es peso del fluido, peso específico del fluido por el volumen de ese objeto desplazado, que es la parte sumergida. Esto es lo sumergido. Entonces el volumen va a ser mi largo por ancho, y no por el alto total, sino el X sumergido, que eso es lo que se quiere calcular. Entonces se despeja X y se tiene entonces que esto va a ser igual, todo esto que está multiplicando X pasa a dividir el peso, y pues reemplazamos. El peso son 150 kilonewton, peso específico del agua 9.81, que es este, ancho de la barcaza 2.4 metros, largo de la barcaza 6 metros. Entonces esto me da 1.06 metros, quiere decir que de los 1.40 a 1.06 metros están sumergidos, quiere decir que si está flotando, ¿sí? Entonces esta X 1.06 metros. El paso 2 es ubicación de YC sub B. Entonces en este caso el C sub B, que es el centro de flotación, se toma, en este caso, como bueno, tiene una altura de 1.06 metros X, que la hemos calculado en el paso anterior, el centro de flotación va a estar la mitad de la parte sumergida, en este caso, que es una altura, porque bueno, es un rectángulo, ¿sí? Y solamente hay H. Entonces el centro de flotación sería la mitad de la parte sumergida, va a ser 1.06 sobre 2, da 0.53, ese sería C sub B. Y la ubicación por lo tanto, YC sub B lo tomamos del fondo, entonces acá vamos a tener 0.53 en la parte de arriba hasta el centro de flotación y 0.53 hasta abajo, entonces 0.53 estaría abajo. El centro de gravedad estaba a 0.8 con respecto al fondo, entonces va a ser YC sub G. Entonces esos serían los pasos: ubicar YC sub B, o sea, la distancia del fondo al centro de flotación, y la distancia del fondo al centro de gravedad. Estos son los pasos 3, 2 y 3. Paso 4 y 5 es calcular el momento y el volumen desplazado. Entonces el momento va a ser con respecto a XX, ¿sí? Por la vista superior, ¿sí? Este es el fluido, entonces va a ser en XX, va a ser en un rectángulo. Entonces el momento por un rectángulo es largo por el ancho a la 3 sobre 2. El área va a ser B por L, y el volumen es el volumen que hemos determinado, que va a ser el volumen sumergido, que va a ser el ancho, que es el mismo, el largo es el mismo, pero no va a ser H, sino es X, que la calculamos con 1.06. No va a ser la H de aquí a acá, sino va a ser esta H, esta X, ¿sí? Entonces el paso 6 es calcular MB. MB es momento de inercia sobre volumen desplazado. Ya habíamos visto que el momento de inercia para un rectángulo
en XX es L por el ancho a la 3 sobre 12 y el volumen desplazado es X por B por L. Entonces ahí se puede simplificar, me va a quedar B a la 3 sobre B, me queda B a la 2, el L con el L es 1, entonces me va a quedar B a la 2 sobre 12X. Reemplazamos, el ancho es dado 2.4 a la 2, 12 de la fórmula de momento, y X que es 1.06, esto da 0.45 metros. Ahora se calcula YM sub C, que es la distancia del fondo al metacentro, que es YC sub B más MB. Entonces YC sub B ya lo hemos calculado en el paso anterior como 0.53 más este 0.45 da 0.98. Ahora lo que se determina es, o se compara, YM sub C con YC sub G. Entonces como YM sub C da 0.98, o sea la distancia, por ejemplo, la distancia del fondo al centro de flotación ya era 0.53, que es la mitad de 1.06, esto sería de aquí a acá 1.06. Esta distancia de YC sub G 0.8, y la distancia del centro de flotación al metacentro, que es lo que ubicamos, está a 0.45, ¿sí? Entonces la distancia desde el fondo al metacentro va a ser 0.53 más 0.48 más 0.45, 0.53 más 0.55 da 0.98. Entonces YM sub C es 0.98 y YC sub G es 0.8. entonces como YM sub C, que es 0.98, es mayor a YC sub G, que es igual a 0.8, la embarcación es estable. Entonces pues eso es lo que se estaba pidiendo el ejercicio. Acá hay otro ejemplo, que es el problema modelo 5.6 del libro del MOD de la sexta edición, página 138. Acá es el problema similar, solo que cambia que el área horizontal es como nos habla de un cilindro. Entonces el área de la parte, por ejemplo, de la parte del superficie del fluido va a ser un círculo. Entonces vemos que se hace el mismo procedimiento, se calcula esta X, en este caso que da 3.9, pero se tiene en cuenta que el volumen aquí va a ser pi, el diámetro al cuadrado sobre 4 por esta X, y se determina X con los principios de flotabilidad, solo que acá cambió la geometría en la horizontal. Se calcula YS sub B, que es la mitad de la parte sumergida, que en este caso es 3.9 sumergido entre 2, da 1.95. Se calcula el momento, que va a ser para una circunferencia, así que está en función del diámetro, todo está el momento, el volumen desplazado, y se calcula YM sub C. Y bueno, acá se tiene entonces YM sub C y YC sub G. En este caso YM sub C está por debajo de YC sub G, entonces esto creo que no es estable. Cuando YM sub C es menor que YC sub G, cuando este YM sub C, la distancia del fondo al metacentro es menor que la distancia del fondo al centro de gravedad, entonces quiere decir que esto es inestable. Finalmente, el grado de estabilidad, que también se menciona en el libro de MOD, es esta altura metacéntrica, que va a ser la distancia al metacentro menos la distancia al centro de gravedad. Esta distancia en algunas aplicaciones hay unos rangos de valores en que son valores óptimos para determinada aplicación de ciertos elementos que flotan en el agua. Y finalmente, bueno, el libro que nos hemos basado principalmente es el de MOD, y acá hay otros que también pueden pues consultar. Quedo atento a sus inquietudes. Muchísimas gracias.